vida de cada uno de ustedes y sé que va a ser de bendición. Así que prepárese para que el Padre pueda darle principios de sabiduría para vivir esta vida con la que el Padre nos ha premiado. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que me das de entrar a los hogares bonaerenses y a través de la tecnología, a través de YouTube, llegar a las naciones. Padre, bendecimos este tiempo y declaramos, Padre, un tiempo sobrenatural de sabiduría en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, úsanos para gloria de tu nombre y para exaltar el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, qué bendición estar en los hogares de cada uno de los bonaerenses. Los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y les damos gloria y honra al Padre por la oportunidad que nos da de estar una vez más en los hogares de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con principios de sabiduría para vivir esta vida que Dios nos ha dado. Y quiero regalarles 4 principios de sabiduría que nos enseñó nuestro maestro Yahshua, Jesús de Nazaret. Quiero compartirles estos 4 principios de sabiduría para que usted pueda vivir la vida que Dios le ha regalado y que la pueda vivir con alegría, que la pueda vivir en bendición, que la pueda vivir en regocijo y que la pueda vivir en plenitud. Esta vida que Dios nos ha dado es una vida de propósito y usted debe entender que usted nació con propósito, que Dios tiene un propósito. Cuando usted nació, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Así como cuando Dios envió a su Hijo unigénito, tenía un plan. Cuando le dio la vida a usted, Dios tiene un plan. Y ese es el plan que nosotros debemos aprender a distinguir. El principio de la sabiduría radica en distinguir y radica en poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Entonces, rápidamente voy a compartirle principios de sabiduría. El primer principio de sabiduría que quiero compartirle en esta preciosa tarde es este. Usted debe discernir el tiempo para su vida. Usted debe discernir cuál es su tiempo. Vamos a ver, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar y hay tiempo de podar. Y usted debe discernir cuál es su tiempo de esos tiempos. La Biblia me enseña, por ejemplo, acerca de nuestro maestro en el libro de Lucas. Quiero compartirle, libro de Lucas, capítulo 11, y en el verso 8, dice así: Juan capítulo 11, verso 8. Dice: y sus discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y Jesús les dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz del mundo, pero si alguno anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Vamos a ver, lo que Jesús estaba diciendo es que todo tiene un tiempo. Lo que Jesús estaba diciendo es que había tiempo para hacer la obra y había tiempo para cumplir su propósito definitivo en esta tierra. Otro versículo que nos ayuda a entender es Lucas capítulo 13, esta vez sí es Lucas capítulo 13, verso 31. Dice así Lucas 13, 31. Aquel mismo día vinieron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra. Mira qué lindo como le dijo a Herodes: he aquí yo he hecho fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día será consumado. Sin embargo, es necesario que camine hoy y mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vamos a ver, Jesús sabía que había un tiempo para que él hiciera milagros
y sabía que había un tiempo para sanar, para echar fuera demonios, para hacer milagros, pero también sabía que había un tiempo para ir a la cruz. Y la sabiduría radica en discernir cuál es mi tiempo. Un pasaje más, en el libro de Juan, en el capítulo 2 de Juan, y en el verso 4, dice así. Este es el pasaje aquel cuando Jesús transformó el agua en vino. Y dice la palabra que comenzó a faltar el vino y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Pero el verso 4 nos dice algo extraordinario. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a ver, en la vida hay tiempo y hay temporadas. El tiempo de Jesús en esta tierra fueron unos 30 años, pero su temporada fue el tiempo desde las bodas de Caná de Galilea, donde hizo su primer milagro, hasta el tiempo donde ascendió al cielo, habiendo resucitado de entre los muertos. Hay un tiempo y hay una temporada. Usted ve a Jesús que aparece en el templo los 8 días y vuelve a desaparecer, y no sabemos nada de él hasta los 12 años, cuando celebra el Bar Mitzvah, que es una frase judía que significa el hijo del mandamiento. Y vuelve a desaparecer desde los 12 años hasta cuando vuelve a aparecer alrededor de los 30 años. ¿Y qué hizo Jesús en ese tiempo? Crecer en gracia y en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en gracia del Padre, pero no era su tiempo. Y aún en el tiempo donde se acercaba, le dice a su madre: aún no ha llegado mi hora. Vamos a ver, el problema de la gente es que corre de aquí para allá desesperada. Es como si en San Vito tratáramos de tener café produciendo en abril. Escúchame, no es tiempo de cogida de café. No importa lo que uno haga, una mata de café no va a producir en abril y en mayo. La mata de café va a producir de agosto para adelante, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y su temporada. Una mata de café dura 3 años para crecer, 3 años para fortalecerse, y hasta el 3er año empieza a producir cosecha. Yo veo gente que camina de aquí para allá, corre de aquí para allá y no logra discernir cuál es su tiempo, si está en tiempo de crecer o si está en tiempo de dar fruto. Yo miro gente aún dentro de las iglesias que van de aquí para allá, y es que aquí no me ponen a servir, y aquí no me toman en cuenta, y aquí no me dan mi lugar. Espérate, tranquilízate, para, detente, medita. Si necesitas meterte debajo de la ducha, métete debajo de la ducha, tranquilízate y medita cuál es tu tiempo, cuál es el tiempo que estás viviendo, cuál es el tiempo que Dios estableció para ti. Tienes que discernir el tiempo en el que estás viviendo. Tienes que lograr entender cuál es tu tiempo. Si no logras entender tu tiempo, jamás podrás dar cosecha y jamás podrás producir. Escúchame algo, aún las mujeres cuando nacen mujer, nacen con la capacidad de reproducirse, pero tienen un tiempo hasta que viene el periodo en el que son fecundas. Y usted debe discernir cuál es su tiempo. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, dice: y tu tiempo, Ezequiel 16, y su tiempo era tiempo de amores. Porque todo en la vida tiene un tiempo. Hay tiempo para ser hijo, hay tiempo para ser amigo, hay tiempo para ser novio, hay tiempo para ser esposo, hay tiempo para ser padre, y hay tiempo para ser abuelo y bisabuelo. Espérate, detente, discierne cuál es tu tiempo. Porque en la sabiduría de vivir la vida que Dios nos ha dado, si usted logra discernir cuál es su tiempo, usted se va a evitar muchos dolores de cabeza. Vas a dejar de correr de aquí para allá. Mucha gente, el tiempo
que están viviendo es un tiempo para estar sentado en una banca, escuchando a un hombre de Dios, un tiempo para crecer, un tiempo para aprender obediencia, un tiempo para ser discipulado, un tiempo para levantarse en Cristo Jesús, un tiempo. Ahora vendrá una temporada, vendrá el tiempo donde Dios te cambiará del lugar donde estás sentado y te pondrá en un púlpito a predicar y te dará un lugar de eminencia, pero tienes que discernir cuál es tu tiempo. Porque de repente hay gente que está precipitando su tiempo. Y escúchame, cuando uno precipita el tiempo, la consecuencia se llama aborto. Y no queremos abortos espirituales. Queremos que usted produzca y que produzca vida. Por eso usted debe discernir tu tiempo. Por eso usted debe discernir cuál es el tiempo suyo. Usted debe discernir cuál es el tiempo en el que usted está viviendo y qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Estamos, número 1, discierne tu tiempo. Hay tiempos y hay temporadas. Nuestro Señor tuvo en la tierra unos 30 años, pero su temporada es una temporada corta, de dar cosecha, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer la obra de Dios. Y Jesús dijo, ese tiempo tiene 12 horas y los voy a aprovechar y nada me va a estorbar en ese tiempo, porque es el tiempo que mi Padre me ha dado. Discierne tu tiempo. La segunda cosa que quiero sembrar en su corazón es: discierne cuál es tu asignación. Discierne para qué eres bueno. Discierne cuál problema solucionas. Todo lo que Dios creó soluciona un problema. Todo lo que los hombres creamos solucionan un problema. También usted soluciona un problema. Los oficios consisten en solucionar un problema. Los educadores nos solucionan un problema. La ignorancia que hay en la gente. Los abogados nos solucionan un problema legal. Cuando usted se quiebra una mano, usted no va a buscar el abogado, usted va a buscar el médico, porque los médicos solucionan un problema. Y déjeme decirle que usted, sí, mi amigo, usted también soluciona un problema. Dios te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios te diseñó para que soluciones un problema. Dios te trajo a esta tierra y te trajo a esta tierra con un propósito. Usted soluciona un problema. Vamos a ver, entre una cuchara y un tenedor, ambas solucionan un problema. El tenedor será para comer pasta y la cuchara pues para comer sopa. ¿Qué ocurre si usted intenta comer sopa con un tenedor? O si usted intenta comer espagueti con una cuchara. No va a funcionar. Y así yo me encuentro mucha gente que está tratando de hacer algo para lo que Dios no lo diseñó, porque antes de la fundación del mundo Dios lo diseñó y lo equipó y le dio dones y lo envió a esta tierra con dones para que solucione problemas. Déjeme decirle algo, Jesús tenía muy claro cuál era su asignación. Déjeme decirle que, por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 1 y el verso 38, Jesús les dice a sus discípulos, Marcos 1:38, y les dijo: vamos a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. ¡Wow! Para esto he venido. Diga conmigo: propósito. Para esto he venido. Diga conmigo: propósito. Jesús sabía que Él había venido para predicar no solamente en una ciudad, sino en muchas ciudades. Y Él entendía que esa era su asignación. Él entendía que ese era el problema que Él solucionaba: predicar buenas nuevas de salvación a la gente. Y Jesús tenía claro que esa era su asignación presente en la tierra. Déjeme decirle que en el libro de Lucas, capítulo 4 y en el verso 43,
Lucas 4:43, pero él les dijo, hablando Jesús, es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. No solamente había venido para predicar, había venido para predicar el evangelio del reino de Dios. Déjeme decirle algo, hay gente que predica, pero no saben cuál evangelio predica. Y en la vida personal, yo mismo he predicado muchos evangelios. El evangelio de la condenación, el evangelio de la prosperidad. Pero déjame decirle que a los 40 y algo de años pude entender que el evangelio que debo predicar es el evangelio del reino de Dios. Y les dijo, es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Él había venido a predicar un evangelio específico, el evangelio del reino de Dios, donde hay un rey y todos los demás somos súbditos que le debemos honor y pleitesía y tributo. Déjeme decirle que en Juan, el libro de Juan, capítulo 12 del libro de Juan, verso 27. Juan capítulo 12 y el verso 27 dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Una vez más, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Jesús sabía desde que nació que había venido a esta tierra para morir en la cruz de Calvario por usted y por mí. Jesús sabía que Él iba a solucionar un problema, el pecado de la humanidad. Jesús sabía que su misión era reconciliar al mundo con Dios. Él sabía que su función era una función de reconciliación y que lo iba a hacer a través de la cruz. Y un pasaje que también me impresiona es el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18, verso 37. Y Pilato le dijo entonces: ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es nacido es de la verdad. Oye mi voz. Pilato le dijo a Jesús: ¿eres tú rey? Y Jesús respondió: tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido. Jesús sabía que él había nacido para ser rey. Jesús sabía que había nacido para ser rey. Jesús sabía que había nacido para predicar. Jesús sabía que había nacido para predicar el reino de Dios. Jesús sabía que había nacido con propósito. Y déjeme decirle que usted, mi querido amigo, usted también nació con propósito. Dios también tiene un propósito para su vida. Dios también tiene un propósito para su vida. Usted soluciona un problema. Ahora, la sabiduría radica en encontrar cuál problema es el que yo soluciono. En eso consiste la sabiduría. Yo me encuentro gente haciendo muchas cosas. Yo me encuentro gente haciendo muchas cosas y creen que pueden hacer muchas cosas. Déjeme decirle, los seres humanos podemos hacer muchas cosas, pero bien, solo algunas. Solo algunas. ¿Qué se imagina usted si Lionel Messi, el famoso futbolista del Barcelona, hubiera decidido ser basquetbolista como Shaquille O'Neal?
porque Shaquille O'Neal nació para ser basquetbolista, porque su tamaño, su físico, su fuerza, así nació para ser basquetbolista. Pero Lionel Messi, con aquellos huesos frágiles y pequeño de estatura, nació para ser futbolista. ¿Y usted para qué nació? ¿Cuál es el problema que usted soluciona? ¿Para qué fue que Dios te trajo a este mundo? Dios tiene un propósito con usted, por eso te trajo a este mundo. Dios tiene un propósito, tú traes soluciones. Yo recuerdo que mamá decía que todos los niños traen un bollo de pan debajo del sobaco cuando nacen. Déjeme decirle que usted nació con soluciones. Usted nació para solucionar grandes cosas. Déjeme decirle que usted nació con propósito. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito con su vida que trasciende este mundo. Pues dice la palabra acerca de algunos de los profetas: antes de que fuese el mundo te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, que no fue profeta cuando nació del vientre de su madre, nació profeta desde antes de la fundación del mundo, en el propósito eterno de Dios. Y usted también tiene un propósito. Entonces déjeme decirle, usted debe discernir su tiempo, pero usted también debe discernir, debe entender cuál es el problema que usted soluciona, cuál es la asignación, en qué es usted verdaderamente extraordinario, en qué es usted campeón del mundo. En algo usted es campeón del mundo, en algo usted es el mejor que Dios ha creado. Dios te dio dones, ahora perfecciona ese don, perfecciónalo a tal grado que usted llegue a ser campeón mundial en eso que usted hace. Déjeme decirle algo, que de ahí vienen nuestros recursos, de ahí viene la paga de ser excelentes en solucionar problemas. De ahí viene la asignación. Aún usted puede ser que usted se dedique a asear baños, pero usted es la persona más excelente, y esa excelencia te va a llevar delante de reyes, porque Dios es un Dios de excelencias. Vamos a ir a un canto. Este es Dani de Ríos. Dani de Ríos nos interpreta este precioso canto que se llama Autoridad Divina. Un canto extraordinario que sé que va a bendecir la vida suya, la vida de mis hermanos. Sé que Dios va a tocar su vida. Y regresamos para continuar con los 2 puntos que tenemos pendientes. Recuerda, descubre cuál es tu tiempo. 2, descubre cuál es tu asignación. Disfruta de este canto y regresamos. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creemos en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, se
ver. Este es su programa El Rey de Gloria. Estamos compartiendo con usted principios de sabiduría. Bienvenido a su programa. Estamos compartiendo hoy principios de sabiduría que cambiarán su vida, que cambiarán su destino, que cambiarán su manera de ver las cosas. Y les decía en la primera parte que lo primero que tenemos que discernir es el tiempo en el que estás viviendo. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu tiempo? Dios tiene un tiempo para todo. Y la segunda cosa que debes discernir es cuál es tu asignación. ¿Cuál es el problema que tú solucionas? No hagas 1000 cosas, haga aquella cosa en la que eres bueno y tendrás éxito. Y la tercera cosa que quiero compartirles en esta hora es que debes de discernir cuál es tu lugar de asignación. Sí, tienes que discernir cuál es tu lugar de asignación, porque no necesariamente vas a prosperar en cualquier parte, y no necesariamente el lugar de tu nacimiento es el lugar de tu asignación. Mira, por ejemplo, José nació en la casa de Jacob, en la tierra prometida, pero su lugar de asignación se llamaba Egipto. En su lugar de nacimiento solo tuvo problemas, sus hermanos lo aborrecían, sus hermanos lo vendieron, pero en Egipto, donde ponía su mano, Dios lo prosperaba. Llegó a ser esclavo y llegó a ser mejor esclavo. Llegó a la cárcel y llegó a ser el jefe de la cárcel. Llegó al palacio del rey y se convirtió en el segundo al lado del rey. Escúchame, debes de entender y debes de discernir el tiempo en el que estás viviendo. Debes de discernir cuál es tu asignación, y debes de discernir cuál es el lugar de tu asignación. Otro ejemplo es el ejemplo de Daniel. Daniel nació en Jerusalén, nació para estar en la presencia del Señor, pero su lugar de asignación fue Babilonia. Y en Babilonia prosperó y prosperó y prosperó durante el reinado de 4 reyes. Otro ejemplo es Ezequiel, que nació y era de la familia sacerdotal y nació para ser sacerdote, pero su oficio fue profeta porque se quedó sin templo, y como profeta encontró su asignación en la eternidad. Y déjeme decirle que su lugar de asignación no fue el templo, no fue Jerusalén. El lugar de su asignación fue Babilonia. Entonces tengo una pregunta para usted: ¿cuál es su lugar de asignación? ¿Cuál fue el lugar donde Dios te asignó? Usted mira, por ejemplo, Pedro es asignado a los judíos, pero Pablo es asignado a los gentiles. Cada vez que Pablo se acercaba a los judíos tenía problemas porque su asignación estaba con los judíos, con los gentiles. Y él quería trabajar con los judíos, pero cada vez que iban de los judíos tenía problemas porque su asignación estaba relacionada con los gentiles. Y déjeme decirle que yo he entendido las leyes geográficas de la unción. La unción te va a proteger si usted está asignado en el lugar donde Dios te ha asignado. Y si no, vas a recibir violencia y vas a pasar situaciones difíciles. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 1, se dice esto de nuestro maestro. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. En el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora no estaba lleno, ahora estaba en el poder del Espíritu. Y lo primero que hace es que Jesús, vamos a ver, fue bautizado.
Después de ser bautizado fue llevado al desierto 40 días. Y al salir del desierto volvió en el poder del Espíritu. Y a la primera ciudad donde fue a la ciudad de su niñez, a la ciudad de Nazaret. Mira el verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Y Jesús de repente pensó que ese era su lugar de asignación, porque ahí se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de los profetas Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el libro donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras que decía, que salía de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué decían? ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra, en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y Jesús empieza a enseñarles, pero mira el verso 29. Y levantándose, le echaron afuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Escúchame, lo que Jesús recibió en Nazaret fue una multitud dispuesta a tirarle por un barranco. Eso fue lo que nuestro maestro recibió de Nazaret. Hay veces creemos que nuestro lugar de crianza, ese es nuestro lugar de asignación, y no es así. Jesús creció en Nazaret, pero ese no era su lugar de asignación. Y Jesús en Nazaret, lo único que tuvo siempre fueron dificultades. Dice otros pasajes de la Escritura que fue a Nazaret y no pudo allí hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente, porque todos le conocían. Todos decían: ah, este es Julano. Le conocían las tortas, le conocían las cosas de niño, le conocían las hermanas, le conocían el padre. Entonces nuestro maestro no podía prosperar, y entonces tomó una decisión de sabiduría. En Mateo, el libro de Mateo capítulo 4 verso 13 dice esto: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí. Hay veces la tierra de nuestra asignación, el lugar de nuestra prosperidad, está en los confines de un territorio, pero es ahí donde Dios nos va a usar, es ahí donde Dios nos va a levantar. Yo conozco gente que se empeña en que Dios lo use en su lugar de crecimiento, y solamente lo que tienen son abofetadas, gente que te quiere despeñar, gente que te critica, gente que te hiere, gente que te lastima. Pero cuando te paras en tu lugar de asignación, todo cambia. Capernaum es el lugar de asignación de nuestro maestro. Y quiero leerles un par de pasajes acerca de lo que dice la palabra de Capernaum. En el libro, vamos a ver, en el libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 4, y en el verso 29, 4:31, y descendió a Capernaum
ciudad de Galilea, y les enseñaba a todos. Y en el 33-37, y estaba en la sinagoga un hombre con espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mientras que en Capernaum no lo querían, mientras que en Nazaret no lo querían, en Capernaum hasta los demonios lo conocían y le reconocían que era de Nazaret. Hasta los demonios se manifestaban. Tremendo lo que pasaba a nuestro Señor. Mira, en el libro de Marcos, capítulo 8 y el verso 5. Marcos 8:5. No, en el libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 8 y verso 5. Y entró Jesús en Capernaum, y vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús entrando a Capernaum, y un centurión, un hombre importante, conectándose con Jesús. Porque en el lugar de tu asignación va a haber gente que te quiere, se va a conectar contigo para bendecirte. Mientras que en Nazaret lo querían despedazar, en Capernaum lo querían bendecir. En Capernaum se encuentra con un centurión. En el libro de Marcos, capítulo 2 y verso 1. Después de algunos días entró otra vez en Capernaum, y se oyó que estaba en casa. ¿Se oyó como que estaba dónde? Se oyó que estaba en casa. Vamos a ver, pero casa no era Nazaret, no era el lugar donde había crecido. Déjame decirte, casa es el lugar de tu asignación. Casa es el lugar donde llegas, escupen y los ciegos reciben la vista. Casa es ese lugar que Dios tiene para ti, para prosperarte. Casa es ese lugar extraordinario. Ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 4 verso 12, sigue enseñándonos y sigue diciéndonos a todas las cosas extraordinarias que vivía Jesús. Es en el Marcos capítulo 2 del verso 4. Dice que le trajeron a un hombre paralítico, y en el verso 12 dice cómo Jesús sanó a este hombre paralítico en Capernaum. Porque déjame decirte, Dios tiene un lugar de tu asignación. Y quiero leerles también en el libro de Juan capítulo 4 y verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Un oficial del rey. En el lugar de tu asignación te conectarás con gente extraordinaria. En este caso, dice que era un oficial del rey. Vamos a ver, todos, al igual como Jesús, hay lugares que nos tratan mal, y hay lugares que es el lugar de nuestra asignación. Ahí lo que ponemos las manos prospera. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu lugar de asignación? ¿Cuál es tu lugar de asignación? ¿A qué lugar es el que Dios te ha asignado? Vamos a ver, tienes que discernir cuál es tu tiempo.
cuál es tu tiempo y discernir entre el tiempo y la temporada. Tienes que discernir cuál es tu asignación, para qué eres bueno, cuál es el problema que tú solucionas, y tienes que discernir cuál es el lugar de tu asignación. A veces nos empeñamos en estar en un lugar donde lo único que quieren es despeñarnos, y nos resistimos a ir al lugar de nuestra asignación. Pero en el lugar de tu asignación vas a prosperar. En el lugar de tu asignación te vas a sentir en casa. En el lugar de tu asignación Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias contigo. Y entonces a veces habrá que hacer lo que dice Mateo capítulo 4 y verso 13 que Jesús hizo. Dejando Nazaret, vino a Cafarnaúm. A veces hay que agarrar las maletas, hay que dejarlo todo y hay que ir a tu lugar de tu asignación, porque en el lugar de tu asignación Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Y finalmente quiero compartirte en los minutos que me quedan, quiero compartirte este principio de sabiduría en estos 15 minutos, 14 minutos que nos quedan. El tercer principio de sabiduría: discierne la gente de tu asignación. Número 1, discierne tu tiempo. Número 2, discierne tu asignación. Número 3, discierne el lugar de tu asignación. Y número 4, discierne la gente de tu asignación. Por ejemplo, en el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta en el capítulo 5 y en el verso 27 que Jesús empezó a discernir la gente de su asignación. Y dice: y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Había mucha gente en Cafarnaúm, había mucha gente, pero Jesús entendió que este Leví era alguien que estaba conectado con él desde el cielo, que Dios tenía un propósito con ellos juntos, que iban a poder construir el reino de Dios juntos. También la palabra nos muestra en el libro de Lucas, en el capítulo 6, libro de Lucas capítulo 6 y verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Usted me dice: pastor, ¿cómo yo discierno cuál es la gente de mi asignación? Orando. Así lo hizo nuestro maestro, orando. Tienes que orar. Tienes que orar, porque hay gente que se te quiere pegar, pero solo problemas te va a traer. Cuando te conectas con gente que no es la gente de tu asignación, vas a tener problemas. Pero cuando te conectas con la gente que Dios tiene, con la que Dios diseñó un plan, con la que Dios tiene un propósito, porque escúchame, así como Dios diseñó un lugar para tu prosperidad, un tiempo para tu prosperidad, una asignación para tu prosperidad, Dios también designó gente para que desarrollaras tu asignación, porque Dios no te diseñó solo. Un ejemplo grande y extraordinario lo puedes ver en el rey David, que junto con el rey David Dios levantó una generación de guerreros, una generación de gente sabia, una generación de adoradores. Junto con el rey David se levantó los hijos de Sarbia, su hermana, Joab y Abisaí, para que fueran generales y hombres de guerra. Junto con el rey David se levantaron Asaf, Hermán y Jedutún, que dirigían la adoración, el sacerdote Abiatar. Junto con el rey David se levantó aquel hombre sabio que era como consultar a Dios, que se llamaba, su nombre significa padre de hablar necedad, pero Dios lo convirtió en un hombre sabio, un hombre extraordinario. ¿Por qué? Porque era gente con los que Dios había conectado al rey David para hacerlo grande. Y usted debe discernir cuál es la gente de su asignación.
Y Jesús, para poder discernir la gente de su asignación, empezó a orar. Y aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No basta con orar 5 minutos, vas a tener que orar noches enteras. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a ellos a los cuales también llamó apóstoles. Y la Biblia aquí empieza a hablarnos de estos hombres. Simón, usted se va a dar cuenta de algo en toda la palabra. En toda la palabra usted va a encontrar una característica de cada vez que se mencionan las listas de los apóstoles. Pedro va a encabezar las listas y Judas Iscariote las va a cerrar. Entonces Dios te va a traer a tu vida gente como Pedro, que eran Simón, pero Dios los va a transformar en piedra para edificar, que van a edificar tu vida, que van a edificar tu ministerio, que van a ser piedras, baluartes en el edificio que Dios te mandó construir como arquitecto. Pero también te vas a encontrar gente como Judas. Te vas a encontrar gente que te van a traicionar, y gente que en su traición te van a enviar a cumplir el propósito de Dios, porque Judas estaba traicionando al maestro, pero realmente lo envía a la cruz, que era su asignación. Entonces, cuando usted se conecta con los Judas, siempre te van a traer problemas, siempre te van a traer dificultades. Cuando te conectas con los Judas, siempre vas a tener tremendas dificultades. Siempre tienes que discernir cuál es tu tiempo, cuál es tu asignación. Tienes que discernir cuál es el lugar de tu asignación, pero tienes que discernir cuáles son las personas de su asignación. De las decisiones más importantes de la vida: ¿con quién me voy a casar? Si usted no discierne cuál es la persona de su asignación, usted va a derramar muchas lágrimas. Y yo sé por qué se lo digo. Pero cuando te conectas con la gente correcta, tus lágrimas se secarán, porque estás conectado con gente que tiene el mismo propósito, el mismo llamado, la misma asignación, el mismo lugar de asignación, porque todo obedece a un plan eterno del cielo. Déjame decirle algo: tienes que discernir la gente de tu asignación. Y Jesús empezó a discernir cuál era la gente de su asignación. Jesús empezó a entender, y empezamos a entender, hermano, cómo Jesús dice que la primera persona fue Simón. Esa palabra Simón viene de Simeón, que significa, Simeón tiene una implicación de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Dios traerá gente a tu vida con la que te conectará, gente que escucha la voz de Dios, y gente que tiene la capacidad de ser formados y de que se les cambie el nombre. Y Jesús, cuando vio a Pedro, le dijo: tú eres Simón, pero tú serás llamado Pedro. Gente que son formables. Y dice aquí la palabra que no solamente Simón, sino que también Andrés. Andrés significa varonil, valiente. Dios te conectará con gente como Andrés. Y también dice Jacobo. Ya hemos hablado acerca de Jacobo, que significa, y hay 2 Jacobo en los 12 que Jesús escogió. Hay 2 Jacobo: Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Y déjame decirle algo: Jacobo, hijo de Alfeo, también. Jacobo significa el que viene trabado por el talón. Gente que tiene un propósito de Dios en su vida y que no terminan su vida con el propósito de Dios para ellos. También está Felipe, que significa algo así como amante de los caballos. Felipe, amante de los caballos. Y hay uno que me llama mucho la atención, que se llamaba Bartolomé. Bartolomé.
Bartolomé es hijo de, en hebreo sería, Bar es hijo, y Talomé es como Talmai, hijo de Talmai. Y Talmai es un gigante del antiguo pacto de los hijos de Anac. Y Talmai también es el suegro de David, el hijo de Maaca, la madre de Absalón. Y sea cual sea el significado, no es bueno. Pero a este Bartolomé Jesús le cambió el nombre y le llamó Natanael, que es regalo de Dios. Dios traerá gente, hermano, que tenían un carácter infernal, pero Dios los transformará en un regalo para tu vida. Y ahí sigue diciendo la palabra a Mateo, que significa algo así como pan de Dios. Mateo. Tomás, que Jesús le cambió el nombre por gemelo. Gemelo. Jacobo, hijo de Alfeo, y el otro es Jacobo, el hijo de Zebedeo, que significa gente que viene tomado por el talón, que entiende que Dios tiene un propósito con ellos. Otro Simeón, este es llamado el celote, y celote viene de la palabra celo, gente celosa porque cumplas tu propósito, gente que trabajará para que cumplas tu propósito. Judas, hermano de Jacobo, y también Judas, el Iscariote, que significa, esa palabra Iscariotes viene de nuestra palabra sicario, asesino, traidor. Y la palabra Judas viene de la palabra Judá, viene de la palabra alabanza a nuestro Dios. Juan viene de la palabra fiel, fiel a Dios, fiel, gente fiel. Dios tiene gente en tu asignación en la que te va a conectar, gente que van a cumplir su propósito en usted. Entonces, recapitulo, 4 cosas que usted debe discernir. Usted debe discernir cuál es su tiempo. Usted debe discernir cuál es su asignación, cuál problema usted soluciona, para qué usted es bueno. Usted debe discernir cuál es su lugar de asignación. Todos tenemos un Nazaret y todos tenemos un Capernaum, un lugar donde no los quieren y un lugar donde todo lo que hacemos prospera. Y usted debe discernir cuál es la gente de su asignación, porque hay gente que solo vendrá para desconectarte del plan de Dios, y hay gente que vendrá para ayudarte a cumplir tu propósito en Cristo Jesús. Déjeme decirle que si usted logra discernir estas cosas, usted alcanzará y cumplirá su propósito en esta vida. Y al final de cuentas, todos venimos a esta tierra con un propósito. Por eso la palabra de Dios dice que al final Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué hizo del talento que Él te dio? Quiero preguntarte rápidamente, ¿cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu lugar de tu asignación? ¿Y cuál es la gente de tu asignación? En la respuesta hay sabiduría. El Dios del cielo les bendiga. Y Dios primero, nos vemos mañana a esta misma hora para poder seguir compartiendo la palabra del Señor, seguir hablando y seguir compartiendo principios de sabiduría que nos deben alcanzar el éxito en Cristo Jesús. Este es su programa El Rey de Gloria, y la comunidad cristiana del Calvario aquí en el centro de Buenos Aires les bendice, les da un saludo cordial y nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Diga: Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzamos puertas para que entre el Rey de Gloria.
es sabio sin medida, es el Rey amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persiguen con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me